yo diría que hay 3 o 4 retos centrales, ¿no? El primero tiene mucho que ver con la estructura de, como hemos visto en estas jornadas, con la estructura de gobernanza, políticas públicas e institucionalidad del sector agua. De hecho, hay países que están avanzando mucho en este tema, España es uno de ellos, pero todavía no se terminan de resolver los problemas de coordinación institucional, los problemas de incentivos adecuados, los problemas de financiamiento. Entonces, me parece que eso es un tema a tener en cuenta, que es el tema justamente de la coordinación institucional y de los incentivos para la mejora de la gestión. El otro tema claro, que también se ha visto en estas jornadas, es la cuestión del crecimiento poblacional, la cuestión de la urbanización, la cuestión del crecimiento económico de las sociedades que demanda más producción, producción agrícola, producción industrial, en general producción muy intensiva en el uso del agua. Y el otro tema central, el otro reto importante es el tema del cambio climático que genera una presión adicional sobre los recursos hídricos que se manifiesta de distintas maneras. En algunos casos exacerbando los fenómenos extremos como son las inundaciones y las sequías, en otros casos cambiando el régimen hidráulico y la variabilidad del acceso al recurso, todo lo cual impone una presión muy fuerte sobre la disponibilidad del recurso hídrico. Nuevamente, nuestra forma de ver el reto principal es desde el punto de vista institucional y de políticas, ¿no? O sea, los países, hay que reconocerlo, en América Latina y la región como un todo, en los últimos 20 años ha avanzado de manera significativa en dotar de agua y servicios de saneamiento a la mayor parte de sus poblaciones. Sin embargo, todavía quedan bolsones importantes en la mayoría de los países y en la región en términos de tener cobertura de agua potable y de servicios de saneamiento. Hay alrededor de 100 millones de personas en América Latina que no tienen acceso a la red de saneamiento. Y eso es mucho, que tiene consecuencias muy importantes en términos de calidad de vida y en términos de salud pública de la población y también en términos ambientales. Sin embargo, en la misma América Latina y en casi todos los países se han probado distintos tipos de soluciones, tanto desde el punto de vista de la gestión de las empresas prestadoras de los servicios de agua y saneamiento, ya sean públicas o privadas, con muy buenos resultados. O sea, América Latina tiene las soluciones. Ha sido capaz de poner en práctica políticas públicas muy fuertes para lograr la mejora de los servicios, para que muchos países incrementen las coberturas, para que se avance en el tratamiento de las aguas residuales, pero esto no es suficiente. A mi forma de ver, la región necesita avanzar más en tener políticas públicas con incentivos adecuados para focalizar el uso de los recursos que hoy se destinan al sector del agua y el saneamiento a las prioridades adecuadas y que además que aquellos sectores, por ejemplo, que no requieren de subsidios porque son las grandes ciudades o los sectores más pudientes de las poblaciones, dejan de recibir subsidios y los subsidios se canalicen a los sectores más humildes. Es decir, son temas de políticas públicas, son temas de financiamiento, son temas institucionales. Otro tema que creo que es muy importante subrayar en el caso de América Latina es el tema del tratamiento de las aguas residuales. Este es un déficit de la región y hay muchos factores que lo explican. Mencionaba recién el tema de políticas, mencionaba el tema institucional. Me gustaría también destacar que en muchos casos hay normas de calidad de las aguas residuales que no necesariamente responden a las necesidades de los cuerpos receptores de las aguas residuales, sino que son normas que han sido copiadas en muchos casos de países europeos o de los Estados Unidos y que no son consistentes con las capacidades técnicas disponibles en América Latina. Entonces este es otro tema que hay que revisar para permitir avanzar, por ejemplo, en el tema del saneamiento. Hay muchos, en la región de América Latina, proyectos que ha participado el Banco Mundial y que han participado otras agencias de desarrollo o los mismos países. Como le decía antes, la región de América tiene experiencias muy exitosas. Por algunas de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento son de nivel internacional. Una de ellas, por ejemplo, es la empresa de San Pablo, Sabespi, que es una de las empresas más grandes y más exitosas del mundo en términos de la gestión. Pero hay muchas otras empresas en Brasil, en México. Tenemos la empresa de servicios de agua y drenaje de Monterrey, que también es de primer nivel. Tenemos en Colombia, por ejemplo, empresas públicas de Medellín con un modelo de gestión
de empresa pública y multisectorial diferente a las demás. Tenemos en Chile Aguas Andinas, que es una empresa bajo la órbita privada, Sedapal en el caso del Perú, Aguas del Norte en el caso de Argentina. En fin, hay muchísimos ejemplos de empresas que con distintos modelos de gestión han sido capaces de prestar buenos servicios de agua y saneamiento a la población. El financiamiento yo diría que es un elemento secundario que muchas veces ayuda a llevar adelante inversiones importantes en infraestructura, pero me gustaría resaltar las decisiones que han tomado estas empresas que mencioné y otras y sus gobiernos de dotar de la sustentabilidad institucional necesaria para lograr los niveles de servicio que son destacables. Yo creo que los países están tomando conciencia en todo el continente sobre los impactos que está teniendo el cambio climático. Ya no es una cuestión de predicción, esto es una realidad. Países como México, como el nordeste de Brasil, como Perú y tantas otras regiones de América Latina están siendo afectadas por el cambio climático y los países son conscientes y están comenzando a tomar medidas. El primer elemento central para protegerse y comenzar a mitigar los efectos del cambio climático es la información. Los países deben tener sistemas hidrometeorológicos y meteorológicos además modernos que les permitan predecir lo que va a suceder tanto en términos de temperatura como en términos de fenómenos hidrometeorológicos y escorrentía para poder prepararse. Segundo tema que creo que es importante tener en cuenta es la infraestructura necesaria. Si bien, como veíamos en una de las sesiones de esta mañana, en América Latina, en términos de precipitación media, en muchos países puede ser que el efecto no sea tan significativo como en otras regiones del mundo. Lo que también es cierto es que va a cambiar mucho el régimen de precipitación y la variabilidad de alguna manera es impredecible, es decir, que probablemente va a llover cuando no se espera y va a haber periodos de intensa lluvia y de intensa sequía, lo que va a generar que el agua o esté en exceso cuando no se necesita o no la tengamos cuando la necesitamos. Para resolver este problema hace falta mucha infraestructura. Y hay infraestructura de regulación, infraestructura de reserva, que se logra mediante presas. En general son presas o represas de fines múltiples. Esta es una infraestructura muy costosa que puede llegar a tener, si no se maneja bien, impactos sociales y ambientales que hay que cuidar. Y entonces me parece que este es un tema en el cual los países de la región latinoamericana tienen que comenzar a trabajar de una manera mucho más ardua porque va a ser la infraestructura que se va a necesitar para poder mitigar los efectos del cambio climático. El otro tema que es muy importante es que el uso del agua, que cada vez va a ser más escasa, o si no es escasa, probablemente no esté en condiciones de satisfacer la demanda, va a tener que ser más eficiente. Así como le mencionaba algunos casos exitosos de empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento en la región de América Latina, existen muchas otras que pierden demasiada agua. Y esta situación no es aceptable en un contexto en el cual el agua pasa a ser un bien muy escaso y por lo tanto la eficiencia en la prestación de los servicios debería ser una prioridad en el continente, tanto en términos de prestación de servicios de agua potable y saneamiento como servicios de irrigación. España puede contribuir de muchas maneras. Financiación puede ser uno de los instrumentos, pero España con su experiencia y el nivel de desarrollo que tiene el sector hídrico en el país, en todas sus dimensiones, tanto desde el punto de vista de la gestión del recurso como desde el punto de vista de los regadíos y los prestadores municipales de servicios de agua potable y saneamiento, tiene muchísimo para contribuir en América Latina. Si se hacen las cosas de manera diferente en muchos lugares donde la gestión del agua en América Latina no es eficiente, ¿qué va a permitir esto? Va a permitir que esas ineficiencias que se traducen en pérdida de recursos, los recursos puedan ser utilizados por los países para la inversión. Es decir, la inversión, en definitiva, independientemente que sea un préstamo del Banco Mundial, del BID, de la CAF o del gobierno español, es inversión que de alguna manera los países van a tener que devolver, son recursos propios de los países. La única forma de poder hacerlo y poder responder a los retos masivos de inversiones en infraestructura en la región
es que los servicios de agua que se prestan, tanto para riego como para agua potable y gestión del recurso, sean mucho más eficientes que lo que son hoy día. Y España, con su experiencia y su conocimiento y su relación además tan cercana con la región de América Latina, puede contribuir a mejorar la eficiencia en el sector. Un tema muy importante a nivel de las ciudades es el tema que también se ha abordado en estas jornadas, que es el tema de la planeación urbana. Lo que vemos en muchos casos es que el desarrollo urbano es anárquico, que no necesariamente sigue una planeación ordenada y por consiguiente los prestadores de los servicios de agua deben ir detrás del crecimiento desordenado de las ciudades. Este debería ser un mecanismo que se debería impulsar. De hecho, hay varios países de la región que están comenzando a coordinar sus esfuerzos en planeación urbana con los de gestión de sus entidades de prestación de servicios de agua potable y saneamiento. Este es el primero, pero nuevamente es un tema también vinculado de manera muy cercana a la seguridad hídrica. Porque crecen las ciudades, la región se urbaniza, ya está en un nivel de 85% de urbanización y va a continuar, y entonces la única forma de dotar de servicios de agua y saneamiento adecuados es, digamos, la gestión eficiente, pero por el otro lado tener la infraestructura necesaria para poder hacer frente a esos desafíos del crecimiento de la demanda.